Listo, ya puedes empezar. Sí. Por favor, un poquito hacia la pared. Buenas tardes. Estamos hoy reunidos en la sesión del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. En este 17 de diciembre, en que retomamos las clases que estamos realizando durante estas semanas. ¿Quiénes están presentes? Están presentes la señorita Fabiola Salirrosas y la señorita Catherine Garriazo. Los dos. Bien. ¿Alguien Y más? acaba de entrar, sí, la señorita Dunker, Cynthia Dunker. Ya está, hay tres. Tres estudiantes. Sí, pero están presentes entonces la señorita Tanker, la señorita Garriazo y la señorita Salirrosas. Salirrosas. Están presentes. Y bueno, entonces este curso especializado acerca de la literatura del siglo XIX está concentrado en estas clases en este periodo extenso. Y claro, un curso histórico siempre es pesado porque supone revisar de manera esencial, de manera adecuada, a un conjunto de autores, a un conjunto de obras, de textos, y supone también investigar qué dice la crítica, cómo ha considerado cada uno de estos escritores el tiempo, las generaciones posteriores, como los han visto, y sobre todo porque se trata de la literatura hispanoamericana, es decir, de la literatura hecha por diversos países. Por eso estamos frente a un campo de estudio inmenso. Y por eso también en ese contexto consideramos que este proceso, esta etapa del romanticismo hispanoamericano era una etapa más compleja que la primera que vimos, de la generación libertadora. Y en estas clases pues hemos estado trabajando principalmente con el romanticismo argentino. Dentro del romanticismo argentino vimos en especial el desarrollo de la literatura gauchesca. Bueno, vimos este punto fundamental de la importancia que tiene Esteban Echeverría como creador de la literatura argentina en el siglo XIX propiamente. Es decir, no es como en el Perú, que hubo literatura colonial, que escribió y publicó Garcilaso de la Vega, Lunarejo, ¿no? Es decir, la literatura peruana es más antigua, mientras que la literatura argentina recién comenzó a desarrollarse prácticamente. No hay muy pocos antecedentes, pero de manera mucho más visible, recién se comienza con la presencia de Bartolomé Hidalgo, a quien hemos mencionado como integrante de la primera generación, el que a través de sus diálogos también creó estos personajes de los gauchos, tan característicos de la realidad argentina, y que luego han sido recogidos como personajes en las obras literarias, ¿no? Entonces eso es lo que hay que destacar en relación con la literatura hispanoamericana, en relación con el romanticismo argentino, la presencia principal, la presencia fundadora, diríamos así, de Esteban Echeverría. Por favor, no lo olviden, ustedes son alumnos de la especialidad de literatura en San Marcos, y por tanto, pues es obligación de ustedes conocer, investigar, leer, evaluar. Y por eso también recuerdo a ustedes que se ha establecido para hoy la entrega de los exámenes que se con antelación desde el 24 de noviembre, y estamos casi a un mes, ¿no? 3 semanas. Entonces ahí establecimos la necesidad de que ustedes participen mediante la investigación, mediante la lectura, el análisis, en
la elaboración de un trabajo escrito que quedamos en que lo presentaban hoy día. Parece que nadie ha presentado, pero quiero recordar aquí que se mencionó alumno por alumno. Se encargó, por ejemplo, a la señorita Mahesh, se le encargó Gertrudis Gómez de Avellaneda, una importante escritora cubana, luego también relacionada con la literatura española, y también el novelista José Mármol, muy importante en la literatura, especialmente por su novela Amalia, publicada en el siglo XIX, y que es una novela política, una novela histórica también, acerca del gobierno tiránico de Juan Manuel Rosas. En realidad, el escritor Mármol es muy importante, y él diríamos, principalmente su tarea fue luchar contra la dictadura. Bueno, luego a la señorita Dunker le encargamos el estudio de dos escritores, que son Juan Montalvo, que sobre todo por esta y Gregorio Gutiérrez González. Entonces, ambos son autores. Profesor, sí, dígame. Justo le quería preguntar si había una hora límite para entregar el trabajo, porque yo lo pienso postear ahí en el aula virtual más o menos a eso de las 6, 7 de la noche. Bueno, No sí, sé el si asunto es que hoy mismo. sí, usted envía al aula virtual. Eso, Ya. sí, lo envía. En cuanto a la fecha, pues hasta la hora que pueda enviarse, y también usted y todos los alumnos de este pequeño grupo que tienen sus autores, cada uno lo recuerda, solo lo estoy recalcando. La señorita Garriazo está encargada de esta exposición trabajo escrito de exposición acerca de un autor muy emblemático como es don Jorge Isaacs, colombiano, que escribió una de las novelas más famosas del siglo XIX llamada María, ¿no? Que es una novela sentimental, el tema del amor trágico, y que se publicó exactamente en 1867. Y también Juan León Mera, un escritor ecuatoriano que también es importante por las obras que publicó en el siglo XIX, que están relacionadas principalmente con la etapa prehispánica del Ecuador, ¿no? En cuanto al señor Retamoso, también creo que no ha asistido, pero subrayo que a él se le encargó el estudio de Marco Antonio Caro y José Vitorino Lastarria, escritor chileno, y a la señorita Salinas el estudio de tres escritores, el caso de Retamoso y Salinas, el caso de ella un importante novelista chileno, Alberto Blesgana, Domingo Faustino Sarmiento, personaje principal, importante, ¿no?, del siglo XIX, llegó a ser presidente de Argentina, y de la novela José Zorrilla San Martín. Bien, quiero recordar también que en la clase pasada comenzamos planteamos en la clase anterior una suerte de paréntesis, ¿no? Y paréntesis que significaba vincular el romanticismo argentino y principalmente la figura de Esteban Echeverría, y de este autor hemos destacado sobre todo su poema en verso, poema sobre la gran extensión territorial sobre la Pampa, que es lo característico de la realidad argentina, ¿no? Es decir, así como Estados Unidos tienen la conquista del oeste, y alrededor de esa conquista, de esa invasión que hacen los ingleses a un territorio despoblado como era el norte de nuestro continente, ingresaron y se adueñaron del país. Ahí queda ahora, como ustedes bien saben, los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de Norteamérica, y en esa parte de nuestro continente no se habla el castellano, se habla el inglés, en un caso.
Es parecido proceso se dio en Argentina, con las diferencias también que hay que destacar. ¿Por qué hago una semejanza entre lo que ocurrió en Estados Unidos, en este país llamado ahora Estados Unidos de Norteamérica, lo que ocurrió en Argentina y que tiene vinculación con lo que estamos tratando en el curso? Que en Argentina precisamente en el siglo XIX gran parte del territorio era despoblado, los pueblos eran pequeños, salvo Buenos Aires, que por ser la capital, por estar cerca de La Plata, cerca del mar, del Atlántico, sí, diríamos, desarrolló como una capital de un país importante sobre todo por su extensión, un país muy extenso, más extenso que el Perú, pero en este siglo XIX con muy poca población, ¿no? Y por eso esto es importante que lo destaque la señorita Salí Rosas, porque el presidente Domingo Faustino Sarmiento, primero autor, ¿no?, de ese gran libro, se llama Facundo, cuando él es este romántico argentino, autor literario, llegó, se convirtió en político, llegó al poder, ¿no?, que es lo que quiso hacer también Vargas Llosa en 1990, que el importante autor del siglo XX y XXI sigue produciendo. Él también, recuerden ustedes, no por edad, sino porque lo han estudiado, don Mario Vargas Llosa también pretendió no solamente ser el amo de la literatura, sino también quiso convertirse en presidente del Perú, exactamente en 1990. Han pasado, ¿cuántos años? 30 años. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo vuela el tiempo? Y ustedes son jóvenes veinteañeras. Ese es el pasado. Mientras que yo ya he vivido eso, pero bueno. Entonces, digo que ese ha sido uno de los problemas y una de las potencialidades de América, de Argentina, ¿no? En ese siglo XIX, diríamos, lo que se podía destacar, y esto puede parecer una paradoja, pero lo que se podía destacar, lo que se podía, diríamos, observar, es que el territorio de Argentina estaba despoblado, ¿no? Y de pronto este escritor, importante escritor, y en esto voy a insistir, le guste o no le guste a la vida, pero voy a insistir en la importancia que tuvo este escritor argentino de una sociedad en emergencia, pero ya Esteban Echeverría, muy joven, se fue a París, y en París él se enriqueció con la literatura romántica de Francia, se nutrió con esta pasión que él tenía por la literatura, y él es el que vuelve, después de esa estancia como de 5 años, recuerden que en esa época solo se viajaba a través de los barcos, y este señor pues seguramente habría viajado semanas o meses para llegar desde la sureña Argentina hasta Francia, ¿no? Cruzó el Ecuador y llegó hasta Francia, estuvo en París, en fin, tuvo una experiencia muy rica, y luego vino y se transformó, diríamos así, en el fundador de la literatura argentina. Por eso lo estamos estudiando y lo seguiremos estudiando, le pese a quien le pese, pero las cosas hay que saberlas. Entonces subrayo la importancia, recalco la importancia de Echeverría por 3 motivos. Primero, porque él funda la literatura argentina. Él es el primer autor importante, es el primer autor considerado no solo en el plano de la nación argentina, sino en el plano hispanoamericano. Por eso está considerado en el sílabus del curso, y por eso yo he hecho varias clases acerca de su producción, acerca de sus libros, y dentro de esas obras hemos destacado justamente el texto llamado La Cautiva, ¿no? La Cautiva, este poema narrativo que precisamente nos presenta el espacio de La Pampa. Y allí en La Pampa, donde viven pocos gauchos
y también viven grupos de indios de nivel de desarrollo muy primitivo, y también existen alrededor pueblos que están en proceso de urbanización, y entre ese contraste entre la gran pampa despoblada, donde están los indios, son algunos gauchos haciendo una vida campestre, rural, con la compañía de los animales, los vacunos. Recuerden que Argentina es gran país ganadero, ¿no? Es el país de la parrillada, de los bifes, de las morcillas, es el país de la carne, que ha habido en abundancia porque por circunstancias, diríamos, que habría que investigar, pero quizá tenga que ver con que allí había pues extensos territorios de pasto que alimentaban, y por eso una de las principales riquezas de Argentina ha sido siempre el ganado vacuno, ¿no? Las vacas. Y por eso, precisamente, es que Esteban Echeverría, en este poema, la cautiva, presenta el escenario, la pampa, y luego los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Porque en una obra literaria siempre hay el escenario. ¿Cuál es el escenario? Repito, la pampa, ¿no? La extensión ahí enorme de territorio que pues se prolonga hasta el sur del continente y hasta el límite con Chile, cuyo límite es la cordillera de los Andes que separa a esos dos países. Pero al margen de esa presencia imponente de la cordillera de los Andes, hay que destacar también del lado de Argentina esa presencia protagónica, enorme, de la pampa argentina. Allí en esa pampa ubica la historia Esteban Echeverría de este personaje femenino. Ese es otro aporte importante. Da inauguración a la literatura argentina con un personaje femenino que se llama precisamente María, como la novela de Jorge Isaacs, que está entre las obras que estudia Garreaso, una novela emblemática. Bueno, y luego diríamos, ¿cuál es el conflicto allí en la cautiva? El conflicto principal es el secuestro, ¿no? El secuestro que hacen estos indios mediante los malones. ¿Qué es un malón? Un malón es una invasión de estos indios montados a caballos y con lanzas y con flechas, que como tienen una vida muy precaria en ciertos momentos, si se reúnen en grupos, ¿no? Y organizan y van hasta estos pueblos, ingresan a estos pueblos y pues secuestran, raptan a mujeres, ¿no? A hombres también, y eso es lo que ocurre en la obra de Echeverría. Son raptados el esposo y María también, ¿no? Pero curiosamente los dos personajes, María, la que logra liberarse y trata de rescatar a su esposo. Por eso digo, en la obra de Echeverría se destaca la presencia protagónica de la mujer. Eso es algo que hay que destacar, sobre todo en estos tiempos en que se trata de resaltar el protagonismo que ha asumido la mujer hispanoamericana, no solo en este siglo, sino de los siglos anteriores. El plano de la ficción, el rol, el drama que vive María de la cautiva de Echeverría es el de ser pues secuestrada por estos indios que venían de la pampa, que se acercaron a su pueblo en un malón de aquellos tiempos y que secuestraron a ella y a su esposo. La obra gira alrededor de ese conflicto, de ese esfuerzo que ella hace y en parte logra rescatar a su marido, y con ese marido recorre la pampa, esa inmensa pampa. Pues es una obra así muy curiosa de seguir, porque no hay tanta acción, pero allí está Echeverría, verso a verso, estrofa a estrofa, haciendo recorrer a estos personajes emblemáticos hasta, diríamos, llegar un momento en que el marido muere, ¿no? Entonces ella tiene que enterrarlo, y luego la tragedia es completa porque ella también muere el hijito. Todos terminan pues de alguna forma encerrados, muertos en este espacio de la pampa, y el narrador dice que
por esa tragedia que ha ocurrido, es necesario contar la historia. Y por eso Echeverría escribió y publicó este texto que es La cautiva, ¿no? Luego también se le considera como parte de la literatura gauchesca, que es un fenómeno que también hemos estudiado con participación de ustedes cuando han intervenido, cuando hemos hablado del proceso de la gauchesca. El inicio se da precisamente con, bueno, el inicio viene desde Bartolomé Hidalgo, no se olviden ustedes, Bartolomé Hidalgo, él es el que crea los gauchos, vamos a decir, antes incluso que Echeverría, ¿no? Solo que Echeverría tiene un mayor protagonismo porque su obra ya es más considerada, es tomada en cuenta, lo que no ocurrió tanto con Bartolomé Hidalgo, pero él, con sus diálogos patrióticos, de los cuales hemos hablado, él también contribuyó, diríamos, con los personajes. Ahí están los personajes. Y estos personajes tienen la característica de ser rurales, vivir en el campo, pero cultivan la literatura, cultivan los cantos, las payadas, estas historias con el acompañamiento de la guitarra y en forma poética, en forma de versos, de sextina, ¿no? Eso hay que destacar. Y luego, con todos estos ingredientes, pues, le da de manera singular el desarrollo de la llamada literatura gauchesca, ¿no? Que comienza con Bartolomé Hidalgo, luego hemos hablado de Hilario Escazú, Esteban del Campo, hasta llegar a José Hernández con el Martín Fierro, ¿no? Que es la obra más importante, más emblemática, más trascendente. Es la primera o una de las primeras obras clásicas argentinas e hispanoamericanas. Siempre se estudiará, ¿no? Aunque pase el tiempo, y en el siguiente siglo también, siempre se estudiará el Martín Fierro, porque es una obra ambientada en la Pampa Argentina, en ciertos territorios cercanos a la Pampa, con la presencia de este personaje del gaucho, ¿no? Cuyo origen, como he señalado, es un poco misterioso, porque no se sabe de dónde viene el gaucho, probablemente viene del encuentro de estos personajes que trajo España durante los siglos coloniales, y muchos de estos personajes pues terminaron yendo hacia el campo y se quedaron por allí a vivir en esa vida rural, dedicados a la agricultura, más a la ganadería. Ahí estaban las vacas y se proliferaban de una manera extraordinaria, ¿no? De modo que alrededor de eso se fue configurando la nación argentina como un país, el país de la carne, de la parrillada, de los bifes, ¿no? El país del trigo también, que son los recursos materiales más importantes, y Argentina se pobló, pobló durante el siglo XIX, y esa migración que vino de Europa, así como también había ocurrido en la parte norte del continente, esa migración europea, italianos, españoles, alemanes, en fin, gente de muchos lugares, Italia, etcétera, poblaron este inmenso territorio, y entonces ya la Pampa así despoblada disminuyó su condición de tal, y ya pudo allí ubicarse la presencia de provincias como Rosario, Córdoba, en fin, Santa Rosa, etc. Incluso hay una provincia que se llama La Pampa, ¿no? Está también al sur Bariloche, este es el gran escenario. Y precisamente gracias a la acción de los románticos, que son un grupo de intelectuales, de hombres preocupados por su país, así como ahora nosotros estamos preocupados por el Perú, ¿no? Y el Perú está preocupado por nosotros, todos estos escritores en el siglo XIX, pues, y especialmente Echeverría se preocupa incluso de formalizar, de publicar, de dar a conocer un texto que sería como una suerte de constitución,
vamos a decir así, como Estados Unidos, que la primera constitución creada por Washington, siglo XIX también, está vigente hasta ahora. No han cambiado su constitución. Tenemos como 20 constituciones, pero estamos en las condiciones que estamos. Bueno, entonces en Argentina ocurre este proceso de manera similar y en siglo XIX se da pues esta migración y repito, eso hace que Argentina sea, junto con Uruguay, sea en la parte sur de nuestro continente. Nosotros vivimos para el lado de los Andes, ¿no? Al lado del mar Pacífico. Eso hace que Argentina y Uruguay sean los países más europeizados de nuestra América del Sur. ¿Por qué? Porque muchos, seguramente miles, millones de europeos cruzaron los mares, el océano Atlántico, y llegaron y se establecieron. Y claro, como había espacio, como había recursos, ¿no? Entonces, todos estos nuevos argentinos de procedencia europea se propusieron, ¿no? Lo cual no estuvo bien, se propusieron, diríamos, limpiar, para decirlo así con comillas, limpiar de indios y de gauchos toda la pampa argentina. Y eso es el poema de Martín Fierro, precisamente, ¿no? Es la obra de Hernández en la que él, en el plano literario, en el plano de la ficción, pero muy relacionado con la realidad, crea este personaje que vivía tranquilo, como él dice, vivía en mi ranchería, hemos leído estrofas de él, ¿no? Y este personaje de pronto es un buen día enrolado, como si fuera un malón también, pero en este caso el malón ya no lo realizan los indios, ¿no? Lo realizan la gente de las ciudades, se organiza el ejército y se lo llevan a Martín Fierro. ¿Para qué? Para combatir en contra de los indios, ¿no? Bueno, Martín Fierro se escapa de esta condición e incluso durante algún tiempo se va a vivir con los indios, aunque luego regresa y encuentra pues nada, encuentra que su familia, su esposa, sus hijos, con uno de sus hijos se reencuentra. Esta es la historia trágica del Martín Fierro, ¿no? Bueno, luego, por otra parte, aquí hay otro dato importante. Eso nos va a permitir, de momento, poner entre paréntesis la ponencia que habíamos comenzado a leer. ¿Por qué? Porque precisamente nos damos cuenta que al hacer este salto, ¿no? Desde la gauchesca del 19, este salto de los personajes gauchos, ¿no? Con esta prolepsis que hemos querido y queremos hacer, pero nos damos cuenta que quizás sea necesario, diríamos, antes de desarrollar esta ponencia, revisemos algunos textos del propio Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque queremos justamente comprobar, queremos demostrar que Jorge Luis Borges conocía todo este fenómeno, ¿no? Y hoy he traído un artículo que vamos a leer. Pero antes de esa lectura, quisiera dar de este dato, y eso sí, por favor, tengan a la mano sus materiales y ubíquense en la ponencia que comenzamos a leer en la clase pasada. Esto es la reescritura borgiana de los mitos del gaucho. Ahí en la separata de la mitad pongo gaucho y la separata me pone guacho, ¿no? No sé por qué ocurre eso, pero por favor no es guacho, es gaucho. No sé qué ocurre, seguramente en su versión también ha pasado ese fenómeno, ¿no? Bien, entonces vamos a la ponencia. Toda la ponencia, de momento, vamos a continuar, mejor dicho, vamos a suspender la lectura de la ponencia. Se graba. Vámonos. Estamos leyendo, pero resulta un poco compleja, aunque
Y ya hemos comenzado la lectura y hemos descubierto allí pues que la autora habla de la producción de Jorge Luis Borges relacionada con la gauchesca, ¿no? Pero esta ponencia debe resultarles un tanto difícil de comprender, aunque se refiere a dos temas concretos que son la cautiva y el gaucho, ¿no? Y ya hemos entrado a la cautiva y ahí habla de, por ejemplo, esta historia de Borges, historia del guerrero y de la cautiva, ¿ve? Esa cautiva de Jorge Luis Borges tiene que ver con la cautiva de Echeverría, ahí está la conexión. Es decir, un autor del siglo XIX, Esteban Echeverría, motiva, inspira a un autor del siglo XX como es Jorge Luis Borges, que basándose en esa historia de la cautiva de Echeverría, recrea otro texto, reescribe, como dice la autora de la ponencia, reescribe un texto que se llama Historia del guerrero y de la cautiva, que publica Borges en su libro El Alep, ¿no? Pero como se dice allí también en la ponencia que hemos leído, que en su argumento contiene dos relatos como espejos simétricos y antitéticos. El relato Docruz, bárbaro que se civiliza, ojo, un indio que se civiliza, un bárbaro que se civiliza, que recogiera Croce, eso lo vamos a ver después, ¿no? Croce es un escritor, un pensador europeo, de origen italiano, entonces él estaba interesado en recoger pues también los textos de las antiguas literaturas, pues, la literatura latina, la literatura de los tiempos romanos, tiene autores importantes, Séneca, ¿no? Plauto, Catón, Cicerón, perdón, ¿no? Bueno, varios autores importantes, clásicos, Virgilio, que han sido leídos por los escritores posteriores. Ustedes en algunos cursos también han visto algo acerca de esos autores. Entonces, por ejemplo, acá se cita esta historia, pero usted como no lo han leído, vamos ahora, después de cumplir con parte de este material que sí nos concierne, sí lo vamos a leer, después retomaremos ya con toda este incremento y ahí será quizá un poco más comprensible la lectura de la ponencia que estamos desarrollando, ¿no? Como dice acá, en el poema La cautiva, Esteban Echeverría, ojo, exalta a María, su heroína blanca, capturada por un malón que logra huir del cautiverio, perdiendo a su bienvenido Brian. Miren el nombre, Brian es de origen inglés. ¿Qué hacía un inglés allí como se dice la autora de la ponencia, en el pesadillesco desierto, próximo a luces citadinas, es decir, a la salvación, ¿no? Y también hay una cautiva en la obra Martín Fierro, por eso dice aquí, heredera de esta, la cautiva de José Hernández aparece en la cruenta escena de Martín Fierro. Es otra cautiva, otra mujer que ha sido cautivada. Los cantos séptimo y octavo de la segunda parte, donde Martín Fierro la defiende, ¿no? La defiende y venga del indio que ha degollado a su hijito, regresándola en las ancas de su caballo a la ansiada y tan tranquilizadora civilización. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso de Martín Fierro, pues la cautiva sí es defendida por este gaucho, que es el Martín Fierro, que la defiende y venga al indio, ¿no? Mata al indio que ha degollado a la hija, al hijito de este personaje, y la regresa a la civilización. Bueno, estos elementos, diríamos, los maneja Borges en los textos que vamos a leer. Pues por eso relativiza el mito, invirtiendo los polos, y cambia, por eso se habla de reescritura. Pero, repito, esto lo vamos a ver, hasta ahí hemos llegado, creo que hemos leído incluso esta parte, ¿no? Pero de momento, repito, hacemos un paréntesis en esta ponencia para, sí, hasta ahí hemos leído más o menos, sí, hasta ahí.
Sí, hasta ahí estamos en la página, sí, en la página 4, ¿ya? Entonces, pero más adelante vamos a seguir avanzando, hay el gaucho también, eso de momento lo dejamos, eso que estoy recorriendo en la página 5, eso lo veremos después, está en la ponencia continúa, estamos ahora en la página, ahí está el otro texto de Borges que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ahí está. Hemos llegado, por favor, a la página 6, ubíquense en la página 6, donde dice, el título es el siguiente, eso sí, por favor, lo vamos a leer porque es un elemento que faltaba en esta suerte de mapa del romanticismo, argentino. Faltaba esta pieza, ¿no? Este autor con un texto. Por eso hemos puesto, para que ustedes lo adviertan y lo tomen en cuenta en la lectura, adviertan el título, dice ahí, Esteban Echeverría redivivo, ¿no? Redivivo significa que ha vuelto a vivir. Claro, ¿qué ocurre? Porque de pronto volvemos a Esteban Echeverría cuando ya él ha quedado atrás con su obra ciertamente importante, que es retomada a nivel textual por Borges, como lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Quiero decirles que la historia del romanticismo argentino es trágica, es confusa. ¿Por qué? Porque los románticos, los escritores, los intelectuales, entre ellos el presidente Echeverría, que es el maestro de todos los demás que vienen después, este Echeverría, por sus convicciones políticas, se vio obligado a huir del país, ¿no? A salir de Argentina e irse a Uruguay. Ya no pudo volver. ¿Por qué? Porque durante todos esos largos años permaneció en el poder Juan Manuel Rosas, que mandó perseguir a todos los románticos, entre ellos Echeverría. Entonces Echeverría tuvo que quedarse en Uruguay y se sabe poco de las circunstancias en las que murió. Lo cierto es que como era escritor, dejó muchos textos inéditos. Es decir, solo publicó La cautiva, ¿no? Y otros textos anteriores, pero el último texto, en todo caso, que él publicó y que tuvo una buena recepción tanto en Argentina, incluso en España, ¿no? Aparte de La cautiva, él publicaba en 1837, ojo, y él muere el 52. ¿Y por qué acá decimos, por qué hablamos de un texto que se llama El matadero? 1871, ¿no? Y Echeverría había muerto en el 52, es decir, casi 20 años antes, ¿no? Ocurre que el escritor Juan María Gutiérrez, gran amigo de Esteban Echeverría, se preocupa por los papeles póstumos que ha dejado Esteban Echeverría. Por ejemplo, viaja sin duda a Uruguay, son dos países muy cercanos, no había buquebús en aquella época, pero de todo, o quizás no, sí, creo que no había todavía, pero él viaja, Juan María Gutiérrez, viaja a Uruguay, seguramente toma contacto con los descendientes de Echeverría y rescata este texto misterioso, ¿ya? Entonces vamos a leer a partir de la página 6, estas no sé cuántas páginas son, vamos a leer porque esto sí es importante. Sí, hay unos comentarios, ¿ya? Así que vamos a pedir algunas de las que están en la clase. Todo esto es conocimiento de primera mano, es conocimiento importante sobre la literatura del siglo XIX. Entonces, creo que la lectura de esta página va a completar ese
ese elemento que faltaba en el romanticismo argentino, ¿no? Es decir, que algunos textos aparecen después de la muerte de los escritores, ¿no? Y sin embargo, de alguna manera vuelven a mostrar la importancia de Esteban Echeverría. Este texto ya no es La cautiva, sino es El matadero. Por eso es importante que leamos. Y le vamos a pedir a la señorita Dunker, por favor, que nos lea a partir de, debajo del título, nos lea a partir de Aunque ya hemos mencionado. Señorita Dunker, por favor, le invitamos a leer este texto. Profesor, es el material de la semana 6, ¿no? Esta semana. Sí, la semana octava, es de la semana octava. Creo que no. A ver, Esteban Echeverría, Redivivo, El matadero 1871, editado tardíamente por Juan María Gutiérrez. Es el material de la semana 8. ¿No? Sí, es ahí parte está. de la parte. Ahí dice Material material octava semana semana. Sí, octava página semana, 6. octava semana, dice en el aula virtual, dice Sí. octava semana. A ver, Está allí. un ratito, profesor. Sí, bueno, a ver, tómese su tiempo. Es que es un paso curioso por esta situación, ¿no? Por esta que se publica después de la muerte del escritor, por eso lo estamos ubicando aquí. Pero son datos, son situaciones que ustedes deben saber, aunque es un poco compleja la situación, pero es un texto importante por las razones que hemos considerado pertinente que ustedes conozcan, tomando datos de algunos textos acerca de este texto de Echeverría que fue publicado póstumamente. Este es un curso especializado y las cosas no son tan simples, ¿no? Ok, profesor, me dice a partir de la semana, a partir de la página 6, ¿no? Sí, a partir de ahí, por favor, la lectura para, repito, completar la información que ustedes deben tener sobre este texto llamado El matadero, ¿no? El autor es Esteban Echeverría, y ya lo habíamos estudiado, pero ahora volvemos a él por esta situación de este texto editado póstumamente. Bien. Es la parte que dice Esteban Echeverría, Sí. Redivivo, El matadero. Sí, El matadero, Ok. sí, a partir de ahí. 1871, editado tardíamente por Juan María Gutiérrez. Claro. Aunque ya hemos mencionado y estudiado a Esteban Echeverría, Echeverría. a propósito de su poema, Echeverría, a propósito de su poema La cautiva y su ubicación dentro del proceso de la literatura gauchesca, este autor, líder del grupo de los románticos argentinos y muerto en el exilio uruguayo a consecuencia de su decisión de escapar de la persecución de la dictadura, De la dictadura. publicado póstumamente por Juan Manuel Gutiérrez, crítico literario y amigo de Echeverría. Echeverría, no es A. Diga Echeverría, no es Echevarría, sino es Echeverría. Echeverría, perdón. Echeverría, ya. Pese a lo tardío de su publicación, la crítica literaria posterior lo ha considerado Unánimemente. del cuento Sí. hispanoamericano en pleno siglo XIX. Por ello, agregaremos algunos juicios que subrayan el valor literario y la trascendencia social e histórica que posee El matadero. Destaquemos la labor de Juan María Gutiérrez, quien lo ubicó entre los papeles póstumos de su amigo y compañero generacional. Ya, ahí viene un primer comentario de Fermín Estrella Gutiérrez y Emilio Suárez acerca del matadero. ¿Qué es el matadero? Que es un texto que ustedes van a leer, pero ahora estamos precisamente haciendo la introducción para que puedan leer. Continúe usted, por favor, Dunker, después ya haremos un relevo. Continúo. Comentario de Fermín Estrella Gutiérrez y Emilio Suárez Calimán. El matadero es un relato vigoroso cuadro de costumbres, y se describen en él, con colores y técnicas realistas, muchas décadas antes de la aparición del realismo,
escenas en el matadero en la época de Rosas y constituyen también un valiente documento histórico, por cuanto registró, a riesgo mismo de la vida del autor, los aspectos más brutales de la dictadura. Estas páginas, dice Juan María Gutiérrez, no fueron escritas para darse a la prensa tal cual salieron de la pluma que las trazó, como lo prueban la precipitación y el desnudo realismo con que están redactadas. Sin embargo, este breve boceto no está exento de valor literario y es el primer cuento que aparece en la literatura argentina. Para juzgar su personalidad y completar la semblanza de este gran poeta y patriota argentino, reproducimos las palabras que sobre él escribiera Pedro Goyena. Conviene que la joven generación se familiarice con Echeverría, con aquel espíritu que condensaba todas las nociones de la ciencia social en la época en que vivió, y que supo abrir al arte muchos y nuevos caminos por los cuales hallaron nuestros poetas un mundo entero de bellezas desconocidas. Echeverría era un hombre reflexivo, estudioso, inspirado y amante de su patria. Podría presentársele como el tipo del ingenio sudamericano sagaz, delicado, flexible, apto para comprender las verdades que obtiene como premio la paciente investigación, y para sentir con viveza las emociones que los bellos espectáculos de la naturaleza despiertan en las almas noblemente apasionadas. No es tarea fácil una crítica de la obra de Echeverría, añade muy atinadamente Gutiérrez al juzgarlo como escritor. Está en toda ella de tal modo mezclado el oro de buena ley con materiales humildes. El poeta y el filósofo, el publicista y el visionario, es tan vasta la esfera en que se ha movido durante su existencia de pensador que solo después de un examen muy detenido de todas sus producciones podría fallarse sobre el mérito general del dulce ruiseñor de los consuelos. Echeverría fue, en defecto, un alma sensible que vivió intensamente las luchas y los ideales de su época, ideales a los que sacrificó su tranquilidad y su fortuna, arriesgándolo todo en defensa de la libertad. Y un poeta que supo ver y expresar, como no lo había hecho ningún poeta antes que él, lo que hay de grande y bravío en la naturaleza del continente. Sí, usted, por favor. Agreguemos que dos notables antologías dedicadas al cuento hispanoamericano, preparadas por dos reconocidos estudiosos de nuestras letras, incluyen la versión completa del célebre relato. Nos referimos a Seymour Menton. El cuento hispanoamericano, México 1999, y Enrique Pupo Walker, El cuento hispanoamericano ante la crítica, Madrid 1973. En el volumen de Seymour Menton encontrará la versión completa del Matadero, más un comentario, y en el de Pupo Walker podrá apreciar un análisis sobre originalidad y composición de un texto romántico. Es indispensable y obligatoria la lectura de este texto narrativo de Esteban Echeverría, que surgió en el romanticismo, pero cuya trascendencia supera la duración de este movimiento y mantiene su vigencia hasta hoy. Ya, bueno, esa era, diríamos, la parte que completa entonces la información acerca de la obra de Esteban Echeverría, importante por la cautiva, principalmente por el carácter fundador de este texto. Luego de que apareciera la cautiva, pues aparecieron estas obras sobre las cuales ustedes van a hablar en la próxima semana en sus exposiciones, y de pronto, ya cuando habían pasado los años, Juan María Gutiérrez, que es uno de estos románticos, que había sido discípulo de Esteban Echeverría, él descubre, exhuma, como se suele decir, desentierra, para decirlo en otros términos, desentierra este texto llamado El Matadero, ¿no? Que ustedes tienen que leer, o quizá ya lo leyeron, no lo sé. ¿Usted lo ha leído, señorita Duncan? Aún no, profesor. Ya, entonces, muy bien. Va a leer. ¿La señorita Garreazo está presente?
Sí, está presente. Lita Está Garriaso. conectada. Sí, profesor. ¿Usted ha leído ese texto? Sí, sí he leído El Matadero. Qué bien, qué bueno. Entonces, quizá nos podía dar unos alcances ahora de lo que recuerde para poder también reforzar esta información que hemos dado nosotros para completar este dato, ¿no? Entonces la señorita Garriaso, ¿no? Sí, ya, vamos a pedirle que usted en este momento nos alcance la información que tenga usted sobre este texto. Nos gustaría saber también en qué contexto o en qué curso lo leyó, porque este es un texto que corresponde precisamente, aún corresponde al romanticismo argentino. Escuchamos. Bueno, lo leí cuando llevé el curso de corrientes literarias. Ajá. Y hablamos de romanticismo hispanoamericano. Ya. Y por ahí también nos dieron algunos nombres de autores y cuentos. Entonces me llamó la atención y lo leí. No recuerdo el cuento exactamente, pero sí la historia trata de un unitario que llega a una comunidad y le juegan una broma. Bueno, los pobladores creen que le están jugando una broma, pero el unitario pues se queda sorprendido por el grado de violencia, de agresividad que tienen. Y lo que supuestamente era una broma termina en el asesinato de este unitario, ¿no? Y el relato es sumamente cruel y sanguinario al momento de describir las acciones y el espacio del matadero. Sí, así es. Entonces usted ha leído, conoció ese texto y efectivamente, como ha recordado, está relacionado pues con la dictadura de Rosas. Y por eso en ese relato, como usted lo ha mencionado, la historia gira alrededor de este personaje que llega al matadero. El matadero es un símbolo de la Argentina de la época de la dictadura de Juan Manuel Rosas, porque en el matadero precisamente se benefician, se matan las vacas, el animal vacuno que llega desde esas pampas mencionadas por Echeverría, y como ustedes comprenderán, esas muertes, esas matanzas en el matadero, ¿no? Esteban Echeverría las describe con bastante dramatismo, también con elementos de ironía, de costumbrismo, porque alrededor de la matanza aparecen una serie de personajes, incluso animales, que están a la expectativa de las menudencias que van saliendo por allí. Entonces el matadero es un lugar inmundo donde concurre mucha gente, como normalmente ocurre en un mercado. El matadero es el mercado donde se expande la carne beneficiada, las piezas que van para los restaurantes, las personas que van allí a comprar, pero todo esto está ambientado en la época, como usted ha recordado, en que estaban enfrentados los federales con los unitarios. Los federales estaban encabezados por Juan Manuel Rosas, el dictador de aquella época, de aquellas décadas, por ese gobierno dictatorial, y los opositores eran precisamente los escritores argentinos, casi todos los cuales habían tenido que salir rumbo al exilio, porque Juan Manuel Rosas los mandó a matar o a secuestrar, y ellos se salvaron porque se fueron a otros países. Sarmiento estuvo en Chile, ¿no? Y casi lo vuelven a traer a su país.
Echeverría se fue precisamente a Uruguay, murió, ya no pudo volver a su país, y así ocurrió, algunos pudieron volver, ¿no? Por eso es que este texto apareció ya en forma tardía y podría no haber sido publicado, podía simple y llanamente Juan María Gutiérrez haber dicho, bueno, sí, lo hemos encontrado, pero no. Además es un texto que si aparecía en la época en que estaba vivo Echeverría, probablemente hubiera ocasionado la muerte de Echeverría. Es probable que Rosas hubiera mandado un sicario, como suele ocurrir en el plano de la realidad en nuestros tiempos, en nuestro país, en que hay muchos sicarios que van de pronto a un lugar y matan, y esto lo vemos casi cada día en la televisión. En esa época también había gente del régimen de Rosas que mataba con las armas de esos años, mataba a los opositores políticos. Y pues allí, como usted ha recordado, llega pues hasta el Matadero un personaje diferente a los demás. Este personaje es el unitario, que es un opositor, ¿no? Pero que tiene este valor de ir hasta este lugar de sacrificio del animal y de caos social, de risas, porque además todo esto ocurre en tiempos de la Cuaresma, en tiempos en que está prohibido el consumo de la carne, y sin embargo la gente sigue yendo al matadero. Hay una serie de personajes, esto lo vamos a leer aun cuando, o releer como es su caso, pero es en este contexto en que ocurre la muerte de este matadero, ¿no? Es asesinado por los sicarios. Eso es lo que destaca este texto matadero, y por eso, aunque fue publicado tardíamente, muchos han considerado a este cuento de Echeverría como el inicio del cuento argentino, o no solo del cuento argentino, sino incluso diría del cuento latinoamericano, ¿no? Entonces, por eso lo he destacado, lo he subrayado, y gracias a que además la señorita Garriazo ya lo había leído, lo ha recordado en sus aspectos fundamentales, pero este texto merecerá también una lectura para recordar, para destacar algunos elementos más, porque yo que lo he analizado y que, por ejemplo, he planteado en mis estudios que este texto tiene 3 secuencias, ¿no? Ahora el texto aquí frente a mí no lo tengo a la mano, porque lo que quería hacer ahora era precisamente mencionarlo con vistas a una lectura que será después del examen parcial, después de la exposición que ustedes hagan acerca de los temas que se les ha indicado, ¿no? Muy bien, entonces queda también en agenda la lectura del texto del Matadero para leer los textos indispensables que creó Esteban Echeverría. Entonces ustedes que están pasando por este curso no pueden irse sin dejar de leerlo, ¿no? O aun cuando lo hayan leído, pues vamos a escoger un texto, no solamente el texto del Matadero, sino también el texto de algún análisis crítico más próximo a nuestros tiempos, a fin de que ustedes puedan darse cuenta de la importancia que le concede la crítica, la historia literaria y la crítica literaria a este texto de Esteban Echeverría, ¿no? Publicado póstumamente. Eso es lo que ocurre. Es también lo que ocurrió con respecto a Vallejo, ¿no? Digamos que César Vallejo, como bien recuerdan porque es un autor nuestro, él murió en 1938, ¿no? Su esposa publicó al año siguiente, no pasó tantos años como en el caso del Matadero, ¿no? Su esposa Georgette Vallejo publicó al año siguiente un libro inédito, es decir, un libro que era la reunión de los poemas que Vallejo había escrito durante ese exilio europeo. Vallejo también, como Echeverría, ya no volvió a su país,
Vea usted la semejanza, el paralelo que hay entre la vida de un autor del siglo XIX, como es Esteban Echeverría, que ya no pudo volver a su país por razones políticas, y en algún sentido también la situación de Vallejo es así. Él tuvo que irse a Europa, se fue a Europa el año 23, ¿no? Entonces también como una suerte de prolepsis, pero importante, creo, pertinente considerarla en estos momentos, porque como ustedes recuerdan, Vallejo estuvo preso, ¿no? Estuvo preso. No sé si la señorita Sally Rosas recuerda algunos incidentes sobre la prisión de Vallejo. Probablemente ella en algún curso de peruana haya analizado, haya tenido acceso a una información. Nos gustaría, ya que estamos haciendo un paralelo entre el exilio de Echeverría, que ya no volvió a su país, con César Vallejo, que también se fue él, fue de alguna forma también huyendo, ¿no? Y que tampoco ya no volvió a su país, pero ambos son importantes en sus respectivas literaturas, y Vallejo creo que es mucho más importante que Echeverría. No sé si la señorita Sally Rosas puede agregar algunos elementos más a este incidente que estoy mencionando, que es del propio siglo XX, pero vean ustedes, las situaciones son paralelas, ¿sí? Y sobre la importancia de las publicaciones póstumas en nuestras literaturas hispanoamericanas. ¿Está presente la señorita Sally Rosas? Sí, está presente, y también está presente el señor Retamoso. Ya. Sí, profesor. Disculpe, pasa que no tengo datos al respecto. Disculpe. Respecto a la pregunta. Que no manejo datos respecto a la pregunta que mencionó. Ah, ya. Bueno, sí. Quizá el señor Retamoso, ya que estamos hablando de un escritor del siglo XIX, Esteban Echeverría, que tuvo que huir de su país y que por razones políticas ya no volvió a él, a su país, porque había una dictadura, pero felizmente hubo allí un amigo, que es Juan María Gutiérrez, algunas de sus exposiciones se refiere a él, y ya no volvió, murió antes de la caída de Rosas, y casi 20 años después de la muerte de Echeverría, su amigo Juan María Gutiérrez publicó póstumamente, ¿no? Es lo que decimos. Y algo parecido ocurrió con César Vallejo, que también murió el año 38, pero su viuda, Georgette Vallejo, publicó al año siguiente el libro Poemas Humanos. No sé si puede agregar algún comentario sobre este paralelo que estamos planteando entre dos autores hispanoamericanos, uno del siglo XIX y el otro del siglo XX. Lo escuchamos, señor Retamoso, que dicho sea de paso, quiero recordarle su exposición de la próxima semana sobre, que usted es uno de los que va a hablar, usted es el que va a hablar, perdón, sobre precisamente Juan María Gutiérrez. Escuchamos. Ya, profesor, buenas. Yo sí. No tengo muchos datos precisos, pero algo me acuerdo de las clases que tuve ya en San Marcos, que César Vallejo estuvo, digamos, acusado de varias cosas allá, delitos, pero él no era, digamos, se puede decir la palabra, no era prácticamente el causante o el culpable de esas cosas, ¿no? Y aparte de su condición, digamos, se puede decir de socialista o comunista, yo creo que más fue eso, yo creo que fue más ese, digamos, el argumento para que él sea buscado por varias autoridades allá en su pueblo, lo cual lo hizo salir rápidamente de su territorio y escapar y salir porque estaba buscado, acusándolo de varias cosas que para mí no está muy claro cuáles fueron los delitos que cometió. Lo que sí sé que él en esa digamos, obsesión, porque lo estaban buscando para capturarlo y llevarlo a prisión, él tuvo que huir, escapándose muy lejos, pero sí estuvo acusado de delitos que no se sabe, no sé muy bien cuáles fueron los delitos que estaba acusado, pero él, en su condición, trató de escapar y salir fugado de esta, digamos, de esa búsqueda, de ese tormento político, yo creo que más que nada por su condición de comunista. Profesor. Sí, muchas gracias, señor Retamoso, por sus aportes, porque eso nos permite
diríamos, reforzar la importancia de la cuestión del exilio que han sufrido nuestros escritores de la literatura hispanoamericana, ¿no? Es un tema importante que ahora lo hemos visto en el caso de Esteban Echeverría en el siglo XIX, y acabamos de recordar con el señor Retamoso, también en el caso de César Vallejo, ya un autor del siglo XX, hemos podido entonces reconocer que por razones políticas ha ocurrido a lo largo de la historia. Mencionaré algunos casos, incluso con esto adelanto algo que veremos en las próximas semanas. En el caso de Vallejo hubo ciertos sucesos de violencia, de excesos. Era la época de la fiesta en agosto del año 1919, si no recuerdo mal, ¿no? Hubo algunos sucesos de violencia en Santiago de Chuco, la tierra a la cual Vallejo había vuelto, porque él ya vivía más entre Trujillo y Lima, pero volvió a la fiesta patronal, a la fiesta de su pueblo. Y claro, en la fiesta hay música, hay baile, hay licores, y en los pueblos pequeños, como los medianos y los grandes, siempre hay enfrentamientos por razones políticas, familiares, de poder, y allí en esa fiesta pues salieron a relucir esas diferencias que existían y se daban entre unos y otros grupos o familias enfrentadas en esa pequeña ciudad que es Santiago de Chuco. Fue en esa circunstancia de violencia, con la presencia de la policía y muchos actores de la fiesta, que de pronto el ambiente se tornó más violento, hubo disparos, y como consecuencia de esos disparos murió alguna persona allí. Una persona que era conocida en aquella ciudad, no recuerdo en este momento el nombre, pero sí, por razones principalmente políticas, Vallejo estuvo ahí ciertamente, pero él no fue, digamos, el que asesinó a este personaje, ¿no? Estaba como otras personas allí, pero en estos enfrentamientos, sin duda, los sobrevivientes de este hombre asesinado culparon a Vallejo como el autor directo, o en todo caso cómplice, de este homicidio que se produjo en Santiago de Chuco. Bueno, Vallejo tuvo que huir porque fue denunciado en su ciudad y volvió a Trujillo en forma subrepticia, es decir, en forma secreta, ¿no? Para que no lo encarcelaran. No quería ir a la cárcel, ¿no? Esta posibilidad de que lo encarcelen, ciertamente a nadie, ¿no? A nadie, sobre todo si él se considera un hombre libre, un hombre que estuvo allí, fue partícipe de los hechos, pero que no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de esta persona, y sin embargo querían cargarle esta responsabilidad a César Vallejo. Pues él tuvo que volver a Trujillo, se escondió en la casa de unos amigos. En Trujillo, él desde años pasados, prácticamente en 1911, él era miembro de un grupo de escritores, el grupo llamado El Norte, ¿no? Por el nombre del periódico. Entonces tenía varias personas importantes, entre ellas Antenor Orrego, era su mentor, su maestro. Fue el primer hombre que se dio cuenta de lo valiosa que era la obra de César Vallejo. Y él lo encerró, lo escondió, diríamos así, en su casa, en las afueras de la ciudad de Trujillo, que ya en esa época era una ciudad grande, pero había en la campiña, ahí Orrego tenía alguna propiedad, y ahí fue escondido Vallejo, hasta que, claro, la otra parte no se quedó tranquila,
y siguieron persiguiendo a Vallejo hasta que lo encontraron, ¿no? Pero lo encontraron, esto ocurre ya el año 20, más o menos, entre 2021. Lo cierto es que el año 20, miren, estamos en el aniversario, hace un siglo Vallejo fue encarcelado. ¿Sí? Esto incluso en Facebook, en un recuento de libros que se hace en la revista Caretas. Dicho sea de paso, les doy este dato. Hoy día en la revista Caretas, 17 de diciembre de 2020, se hace un balance. Y si no recuerdo mal, y voy a aprovechar que estamos hablando de Vallejo para darles algunos datos que ustedes, por favor, este número es importante, ustedes son estudiantes de literatura y el dato es para todos. Voy a ubicar la página que está relacionada con este asunto del cual estamos hablando. Acá hay por lo menos dos datos que les voy a dar, que tómenlos en cuenta. Vamos a ver, ya vamos a ubicar, lo que pasa es que este número recién ha salido hoy día, y hoy día pues no he tenido mucho tiempo, recién estoy revisando, pero sí les voy a dar unos datos sobre Vallejo y estos sucesos, y también quiero decirles que en este número hay un balance, hay un resumen de las obras publicadas. Aquí no, ahí está, ¿no? Ahí está, en la página 48, una página que está dedicada a las artes, entre ellas a la literatura. Entonces hay un interesante artículo que ustedes deberían leer. Es un artículo de Ricardo González Vigil, reconocido crítico y estudioso de las letras peruanas, también de las hispanoamericanas, y allí pues se habla de la publicación de libros en diferentes géneros durante este año de 2020, ¿no? Por favor, este recuento es importante para ustedes, entonces sería bueno que compren la revista o vean la forma de ingresar a internet, y esto está en la página 48, y va hasta la página 51. Es un recuento bastante extenso, ¿no? Pero me parece haber visto aquí, vamos a ver, esto es otro de resistencia, Sagasti, la primera, Oscar Huarteche, vamos a ver, Máncora musical, el director contemporáneo, rompan todo. Sí, por ahí me ha parecido ver, en todo caso, lo importante es este dato que les estoy dando, que en este número de Caretas hay este recuento de obras, y ese es un dato para ustedes, puede ser útil en su archivo, ¿no? En su archivo de textos para su especialidad. Bueno, ya no he podido encontrar, pero sí quiero decirle en todo caso que la próxima semana vamos a escuchar las exposiciones que ustedes han preparado y que son parte importante, son el examen parcial. La nota del examen parcial es, diríamos, la suma y el promedio, tanto de su exposición como de la versión escrita que se les ha alcanzado, que ustedes deben preparar, y sobre ellos se habló desde el 11, del 24 del 11, ¿no? Entonces ahora estamos recordando esa fecha para que no se olviden que la próxima semana, de todas maneras, estamos, bueno, ya no he encontrado el artículo, pero sí quería decirles que también había planeado leer este texto
haré un pequeño comentario para destacar. Entonces, esto sí, por favor, volvemos al romanticismo argentino y sobre todo volvemos a este tema que nos interesa, que creo que sí es pertinente como información que ustedes deben tener a la mano, ¿no? Voy a preguntar, voy a enfocar el acceso a este número en los minutos que nos quedan de esta manera. No sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de leer, quizá ha leído, por eso pregunto, no es el texto que yo planeaba leer hoy día, ¿no? A pesar de lo difícil que es leer a Borges, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes recuerda haber leído el artículo La poesía gauchesca de Jorge Luis Borges en su libro Discusión? ¿Sí? Quizá en algún curso, señorita Dunker, le pregunto a usted. No, profesor, no he tenido la oportunidad. Ya. Es un texto importante, por tanto hay que leerlo. Señor Retamoso, ¿usted leyó un texto de Borges que se llama La poesía gauchesca? No, profesor, no tuve la... Ya, ¿no ha leído la señorita Garriazo? No, profesor, no Ya, he leído entonces, ese bueno, texto. la señorita Dunker tampoco creo, ¿no? Porque no me contestó, ¿o sí? Bueno, este es un texto interesante, vamos a dar algunas ideas. Me contesté, profesor, es que no había tenido la oportunidad de leer. Ya, bueno, entonces, sí, es un texto de lectura indispensable, que yo pensaba comenzarlo hoy día, ¿no? Pero bueno, sí lo vamos a hacer de modo que veremos también, digamos, confirmaremos si este texto está en línea, ¿no? Está en versión digital, que muchos de ustedes prefieren esa modalidad. Pero lo que quería decirles es que este estudio de Borges sí es importante para la comprensión de esa ponencia que ha sido motivo de esta suerte de prolepsis, de esta suerte de nexo entre la gauchesca y Jorge Luis Borges. ¿Y por qué se ha dado esta situación? Porque Borges ha estudiado exhaustivamente la poesía gauchesca. En un célebre artículo, tomen nota de ello porque no está todavía en los materiales, no creo que lo pueda subir, pero sí, en todo caso, les recomendaré o les señalaré la necesidad, vamos a ver cómo está el tiempo, pero tomen nota, es un artículo de Jorge Luis Borges, se publicó en su libro Discusión, ¿ya? El libro se llama así, Discusión, es un libro de ensayos, se publicó en Argentina el año 1964, miren ustedes la antigüedad que tiene este texto, tiene una cita de otro importante escritor mexicano que se llama Alfonso Reyes. Esa es otra característica de Borges, siempre pone dedicatorias o frases de otros escritores. Esta es una frase un poco irónica, dice: esto es lo malo de no hacer imprimir las obras, que se va la vida en rehacerlas. Bueno, se refiere al oficio del escritor, ¿no? Y entonces luego de esa frase hay un pequeño prólogo del autor, lo leeré, ¿ya? Lo leeré para que se entienda este prólogo,
Y después del prólogo, el primer estudio que aparece, y es extenso el ensayo, ¿sí? Es una visión completa, ¿no?, de la poesía gauchesca. Y claro, escrita por Borges, adquiere mayor valor, más valor histórico, más valor como texto alusivo a un proceso del siglo XIX, que es el siglo que estamos estudiando. Entonces, en el prólogo dice lo siguiente, ¿no? Las páginas recopiladas en este libro no precisan mayor elucidación. El arte narrativo y la magia, films y la postulación de la realidad responden a cuidados idénticos y creo que llegan a ponerse de acuerdo. Nuestras imposibilidades no es el charro ejercicio de invectiva que dijeron algunos, es un informe reticente y dolido de ciertos caracteres de nuestro ser que no son tan gloriosos. Una vindicación. Bueno, esta es una característica de Borges, ¿no? De citar una serie de autores desconocidos, y bueno, dentro de eso creo que es pertinente pues mencionar este artículo que se complica un poco la lectura porque él hace a veces muchas reflexiones. Borges es un autor que mezcla los géneros, o en la poesía incluye filosofía, o en el cuento incluye poesía. Es un autor sorprendente y claro, eso explica pues entonces también la tarea que él realizó con respecto a este fenómeno de la poesía gauchesca, ¿no? Y se ve que él aquí trabajó ampliamente porque se recorre a todos los autores que hemos mencionado, ¿no? En uno de los párrafos dice: el iniciador, el Adán, es Bartolomé Hidalgo, que lo hemos estudiado en la primera generación, y dice de él lo siguiente, que conste esto como dato: montevideano, es decir, Bartolomé Hidalgo no era de Argentina, sino de Montevideo. La circunstancia de que en 1810 fue barbero parece haber fascinado a la crítica. Lugones, que lo censura, estampa la voz rapabarbas, ¿no? O sea, se burlaban de Hidalgo porque había sido barbero. Es una profesión. Hay personas que trabajan, uno puede conocer, uno puede tener un amigo barbero, pero Lugones, que es un autor posterior, se burla de esto y lo llama rapabarbas, ¿no? Rapabarbas es una forma más coloquial de decir barbero. La palabra barbero es una palabra más culta, ¿no? Por eso hay una música incluso que se llama barbershop, ¿no? La barbería, un lugar donde se ejerce esta actividad. Sea que Hidalgo pues es juzgado por eso, ¿no? Rojas, que lo pondera, no se resigna a prescindir de rapista. Es decir, todos los que estudian a Bartolomé Hidalgo, que es el que inicia con los diálogos patrióticos, la presentación del gaucho, es comentado posteriormente por todos estos escritores, entre ellos Rojas, que es un famoso historiador de la literatura argentina, dice, lo hace de una plumada payador, y lo describe en forma ascendente con acopio de rasgos minuciosos e imaginarios, vestido el chiripazo de su calzoncillo, abierto en cribas, calzadas las espuelas en la bota sobada del caballero gaucho, abierta sobre el pecho la camiseta oscura, henchida por el viento de las pampas, alzada sobre la frente el ala del chambergo, como si fuera siempre galopando la tierra natal, ¿no? Vean ustedes esa descripción minuciosa, exagerada, de este autor que hemos estudiado, hecha por este historiador, ¿no? Ricardo Rojas, famoso historiador de la literatura. Bueno, y así continúa, y con este párrafito cierro. Dice: Hidalgo falleció oscuramente de una enfermedad pulmonar en el pueblo de Morón, es el primer autor de la generación libertadora, hacia 1823.
hacia 1841, en Montevideo, rompió a cantar, multiplicado en insolentes seudónimos, el cordobés Hilario Ascasubi. También lo hemos mencionado en nuestras clases. El porvenir no ha sido piadoso con él, ni siquiera justo, ¿no? Entonces, por eso es importante el artículo, porque hace Borges en este artículo un seguimiento a los poetas de la gauchesca. Y el seguimiento pues es erudito, es irónico, pero también es muy trascendente cuando cita los textos mismos de los autores del romanticismo argentino. Bueno, allí nos quedamos. En la próxima semana envíen sus trabajos y ya ustedes están obligados y comprometidos a las exposiciones de acuerdo a los datos que tienen a la mano en el aula virtual. Muy buenas tardes, gracias por su presencia y nos vemos entonces en las siguientes reuniones establecidas de acuerdo al horario.